Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, pero muy diferente es escudriñar. Leer es pasar tu vista ligeramente por el texto bíblico, como lo haces con cualquier libro, ¿no? Estudiar, pues ya vas reflexionando, meditando y entendiendo lo que tú lees. Pero eso de escudriñar es más profundo, es más analítico. Consiste en que tú tienes que ver, bueno, quién habla este pasaje, quién escribió, cuándo lo escribió, y qué me dice a mí y por qué lo escribió. Y en fin, le haces preguntas al texto, subrayas, sacas tus preguntas, palabra que no entiende, lo consulta en el diccionario bíblico, y así vas escudriñando las escrituras. Al final tú tienes un concepto más claro, más amplio de la palabra de Dios, en este caso, ¿no? Eso quiere decir escudriñar. Y es interesante que Cristo no dice lee la Biblia o estudia la Biblia, sino dice escudriñad las escrituras, porque en ella encontráis la verdad eterna y son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Muchos de los salmos hablan acerca de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 19:7. ¿Saben qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 17:14-20, hay una instrucción específicamente para los reyes de Israel, para las autoridades, y ahí podemos encontrar el secreto de la vida basada fundamentalmente en la bendita palabra de Dios, cuando dice Salmos 18:19, y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a amar y a temer al Señor su Dios. Fue la instrucción de Dios para los reyes que empezaban a gobernar el pueblo de Israel. Así que, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley, dice la ley, los mandatos, los preceptos, los estatutos, se refiere a la bendita palabra de Dios. La promesa de Dios, si el rey lo hiciera, fue un reino prolongado para él y sus hijos. David tenía el deseo de oír, leer, meditar y estudiar. Estas instrucciones que fue el rey le dan una instrucción si quería tener bendición, éxito en su gobierno, en su reinado. Y el rey David no se quedó atrás. Entendió las promesas de Dios. Entendió que el reino se prolonga no solamente para sus hijos. Y David, por esa razón, el rey David, por esa razón, tenía el deseo de oír. Para oír había que ir donde se predicaba la palabra. Tenía que leer, tener una copia de las Escrituras. Pero no solamente leer, meditar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo actuar? ¿Cómo debo caminar? ¿Qué debo corregir? ¿Qué tanto Dios pide de mí? Está meditando. Y estudiar la palabra de Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Así como tú comes. ¿Cuántas veces comes al día? 2 veces, 3 veces. Y las tortillas, chapaneco no lo puede dejar. Pues entonces aquí también la Biblia dice que se debe comer como el pan de vida todos los días de nuestra vida. Hay de aquellos que no se alimentan del pan espiritual. Pero desafortunadamente pocos reyes siguieron este mandato, este ejemplo, ¿verdad?
Pero hoy no tenemos necesidad de escribir una copia. No hay necesidad de usar un pergamino, un cuaderno, un lápiz y hacer una copia de la Biblia, porque todos tenemos la Biblia y están en todos los colores, en todos los tamaños, en todos los precios, en todos los costos, ¿verdad? No hay pretexto que el pan de vida esté lejos de nosotros. Todos tenemos una copia, pero ¿la llevamos con nosotros esa palabra en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, o solo en el libro escrito, o solo en el celular? Guardamos cuidadosamente y nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo practicar lo que leemos, creer lo que leemos, actuar como dice la Biblia, porque de nada serviría tener muchas versiones y muchas Biblias en nuestras manos, nunca la leemos. Eso pasa con los políticos, presidente municipal, gobernador y presidente de la República, cuando invitan a una reunión a la jerarquía de los pastores, va a la comisión, los saludan y los sientan en lugares especiales y dan un consejo. El gobernante agradece, felicita el trabajo de los ministros y los pastores oran por ese político y le dejan una Biblia, ¿verdad? ¿Y cuántas veces han ido a las comisiones y les dejan una Biblia? Y un político dijo: gracias, ya tengo uno más para mi biblioteca, dijo. Pero ahí quedó la biblioteca, en su librero. Para nada serviría tener una biblioteca llena de diversas traducciones de la Biblia, comentarios, expertos en estudios bíblicos, si no la usamos, si no la leemos, si no la estudiamos. Necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. Necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. ¿Qué voz escuchas tu diario? ¿Qué voz edifica tu oído? ¿Solo que lees? ¿Verdad? De repente hay jóvenes que van en la calle con sus audífonos y todavía manejando su bicicleta, exponiéndose a los choques terribles, porque van concentrados y tapados sus oídos y no ven lo que pasa a su alrededor, ¿no? ¿Verdad? Pero hay momentos, hay lugar donde necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. ¿Qué escuchas tú todos los días? Mensaje de canciones populares, mensajes de los demonios infiltrados y sofisticados como buenos, que aparentemente son buenos pero son malos. Escuchas necedades, palabrotas, insultos, majaderías, argüendes, chismes, murmuraciones. ¿Qué es lo que escuchas tú todos los días? Necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. Hay Biblias en audio de toda la Biblia, ¿verdad? Y muchos lo tienen y lo llevan así, ¿verdad? Están en diversas actividades escuchando la voz de Dios todos los días para cómo enfrentar el enemigo. Entonces la pregunta para considerar es: ¿será importante hoy para mí seguir estudiando o analizando las Sagradas Escrituras? ¿Es importante para mí leer las Sagradas Escrituras? ¿Por qué? Porque mucha gente anda sin dirección, no sabe a qué vino esta tierra, ni sabe por qué está aquí, ni sabe cuáles son ni sabe a dónde va, no sabe por qué Dios lo puso en esa tierra, no tiene ideas, están a la deriva, viven lo que venga, no tienen ni misión ni visión. Pues en la Biblia encontramos la dirección que necesita nuestra vida. La dirección que necesita nuestra vida está contenida en la bendita palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios fue escrita e inspirada por el poder del Espíritu Santo. Y como nosotros somos humanos, frágiles, débiles, limitados, entonces muchas veces no conocemos nuestra dirección en esta vida. Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Y ante Dios, como un Dios omnipresente que está en todo lugar, no nos podemos esconder de Él. Como un Dios omnisciente que Él todo lo sabe. Pero yo no sé muchas cosas. Tengo dudas del presente y del futuro, de mis planes, proyectos. Entonces necesito la revelación, la oración, la ayuda de Dios para que ilumine mi mente y mi corazón y pueda ver claro lo que Dios quiere de mí y para que yo pueda vivir feliz en este mundo. Porque Él sabe a dónde deben ir dirigidos nuestros pasos, la cual es el camino por el cual debemos andar. Por eso la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y de la mujer, y Él aprueba su camino. Eso lo encontramos en Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y de la mujer. Y Dios aprueba sus caminos y reprueba cuando ya andas en malos caminos o malos pasos. Salmos 37, 23. Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos conoce, de aquel que nos creó. ¿Quién te creó? Sí, tú dirás papá y mamá. Bueno, fueron nada más instrumentos, los genes que Dios sembró en ellos, pero la esencia de la vida descansa en Dios, porque Dios puede hacerte estéril o puede darte fructividad. La situación es que el dueño de la vida, la esencia de la vida es Dios. Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos crió, que nos conoce, pero también sabe nuestras necesidades. Y Dios nos dirige para que estemos en la ruta correcta, en el camino correcto. Porque el sabio Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechitos y rectos, pero su final es muerte. Entonces, en ese contexto, en esa situación, amadas y amados hermanos y hermanas, responde el salmista David en el 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es una lámpara? ¿Para qué fue hecha una lámpara? ¿Para qué sirve la luz? La luz resplandece en medio de las tinieblas oscuras. Si la lámpara es para emitir luz, y cuando estamos en caminos riesgosos, pedregosos, lodosos, resbalosos, y es de noche, necesitamos una lámpara para que alumbre nuestros pies y no tropiece y te quiebres los miembros de tu cuerpo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una lumbrera mayor, una lumbre especial a mi camino, a tu camino, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de caminar, tu forma de pensar, tu camino. Como ustedes pueden ver, amadas hermanos, ¿cuántos aman la Biblia? ¿Cuántos aman a la palabra de Dios? Yo vi una película ahí, cuando Jesucristo llega a su tierra natal y va al templo en un Shabbat judío y le dicen, a ver, maestro, pasa a comentar algo del Torah, del Antiguo Testamento, los 5 libros. Y entonces viene el encargado de guardar los manuscritos, lo saca aquí el manuscrito en rollo, ¿ya? Y se lo entregan a Cristo. Y ahí Cristo, al tener en su mano la palabra de Dios, parte del Antiguo Testamento, le da un beso a la palabra de Dios, ¿verdad?
Como nuestro hermano Fidel, cuando antes de entregar su diezmo, besa su sobre, ¿verdad? Pues así veo esa película que Cristo abre el pergamino del Torah, del Antiguo Testamento, y lo besa, ¿verdad? Porque sabe que es un texto sagrado, porque se trata de que no es cualquier libro, que no es cualquier comentario, que no es palabra de hombres. Si bien cierto fue escrito por hombres de carne y hueso, pero intervino el poder del Espíritu de Dios para que lo que quedara aquí es lo que Dios quería que quedara, para que el hombre y la mujer, creyendo en su nombre y en Cristo, fuera salvo de la ira venidera. Salmos 119. El salmista compara la palabra de Dios como una lámpara de aceite, porque en el Antiguo Testamento no habían combustibles, no había petróleo, se usaba mucho el aceite, ¿verdad? Si tu lámpara no tiene aceite, que ahora es del Espíritu Santo, pídele a Dios, te lo da gratuitamente. Hablemos un poquito de la importancia de la lámpara de aceite en la casa hebrea, en la casa de los judíos. Hay que partir de la base de la casa que en los pueblos hebreos tenía una puerta y 2 ventanitas, ¿verdad? En las casas de los hebreos. Esto hacía que su estancia fuera un poco oscura, principalmente en los meses de invierno, donde la duración de la luz solar es menor. Por eso la lámpara se consideraba entre los aldeanos como un lujo necesario. Todos tenían que comprar su aceite y su lámpara, porque lo consideraban como un lujo necesario. Sí, cuando el sol se ocultaba, la puerta de la casa se cerraba y entonces se encendían las lámparas con el aceite. Permaneciendo encendidas, la lámpara y el aceite tenían que permanecer encendidas toda la noche hasta que amanecía el siguiente día, hasta que la luz del nuevo día hacía su aparición. Sí, entonces era un lujo, ¿verdad? Pero ahora no podemos hacer eso, ¿verdad? No puedes mantener tu lámpara eléctrica toda la noche, porque pagarías más caro tu recibo, ¿no? Y por eso muchos hogares, para ahorrar energía, apagan todas sus luces, pero sus aparatos electrodomésticos no lo desconectan y siguen consumiéndolos. Algunos que le tienen miedo a la oscuridad y les tienen miedo a los demonios y a los espantapájaros, tal vez porque no oran, ¿verdad? Entonces, ahí sí quieren tener la luz encendida, ¿no? En el pueblo judío era por cuestiones de oscuridad. Por eso en el templo habían los famosos candelabros, 7 candeleros que tenían que estar encendidos todos los días. Habían personas encargadas de encender, porque simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. Entonces el dormir sin luz se consideraba un signo de extrema pobreza. En el pueblo hebreo, si una casa de noche no tenía luz, no tenía su lámpara y su aceite, era una pobreza extrema. Y por eso el que tenía su lámpara y su luz se consideraban como un lujo necesario. Sí, una extrema pobreza. Decir que se había apagado la lámpara de alguien era significar la pobreza de esa persona, la ruina, y era el final de una familia. Decir que se había apagado la lámpara de alguien era significar la pobreza de esa persona, la ruina, el final de una familia. Decir que ya no leo la Biblia, que no le creo a Dios, ni le creo al Dios de la Biblia, que su palabra no cuenta y que no es válido y que no es cierto, es un invento de hombres. Esa es una ruina totalmente a esa familia que se expone. Lámpara es a mis pies tu palabra
sí, a mi vida, para mi caminar diario. Entonces la persona que no tiene encendida su lámpara vive en una pobreza espiritual. Entonces, la persona que no tiene encendida su lámpara quiere decir que no está activa, ¿verdad? Yo conozco hermanos que tienen Biblia, pero bien ajadas, bien ya subrayadas, le ponen ahí un marcador de textos claves, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que la usan, que está activa, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando un celular ya no está activo? Pues ya no funciona, ¿no? Pero muchas veces nuestra Biblia no lo activamos, ¿verdad? O si lo activamos en una aplicación, pero ahí queda. Mas sin embargo, por eso el profeta Oseas en el 4:6, ¿qué dijo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y no solamente conocimientos terrenales, materiales, científicos, matemáticos, sino especialmente conocimiento que viene de lo alto, del cielo, que es la palabra de Dios, que te explica la manera y la forma como tú puedes vivir feliz en este mundo. Gloria a Dios por la Biblia. ¿Cuántos aman a la Biblia? ¿Sí? ¿Lo amas? Sí, la palabra de Dios nos dirige en nuestra obra y en nuestro camino. Imagínense qué sería el mundo si no hubiera la palabra de Dios, o si Cristo no hubiese venido a mostrar el camino, la verdad y la vida. Sería un lugar difícil, tenebroso, oscuro, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen, eso dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara que se mantiene encendida no con el aceite no como en el aceite del olivo. Ahora, el aceite es la presencia poderosa del Espíritu Santo, como luz que dirige nuestros caminos y nos dan las pautas y los pasos en este camino. Así que, amadas y amados, seguimos en este mes hablando de las grandes bendiciones, de las grandes promesas, de las grandes hazañas, de la gran importancia que implica la Biblia. La palabra de Dios es como aceite en las heridas. Había un tipo de líquido que extraían de los árboles, ¿verdad?, que usaban para los quebrantados y para los heridos. Sí. Cuando Cristo nació le llevaron oro, incienso y mirra. Pues la mirra era un aceite vegetal, líquido vegetal, que tenía propiedades curativas. Sí, la palabra de Dios es como aceite para las heridas, porque el poder del Espíritu Santo, como el aceite, viene a sanar toda tu tristeza, todo tu enojo, todas tus frustraciones, todas tus decepciones. ¿Cuántos están tristes aquí? Gloria a Dios que no hay triste. ¿Cuántos están alegres? ¿Por qué estás alegre? Porque Dios es alegre en todo tiempo, amén. ¿Cuántos están enojados? Ninguno, ¿verdad? Pero antes de venir al culto, ¿cómo estabas? Y cuando llegues, al salir del portón, entonces el aceite del poder del Espíritu Santo, cuando actúa en la palabra en nuestras vidas, viene a sanar toda tristeza, todo enojo, toda decepción, todo lo demás. La palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo. Cambia nuestra tristeza en gozo. Nuestra duda en fe. Nuestra duda. ¿Cuántos dudosos hay aquí? Tengo muchas dudas en mi mente. A veces siento que no soy salvo.
A veces siento que ya me abandonó. No sé si la Biblia realmente dice la verdad. Esas son mentiras del diablo. Son dudas que pone el enemigo, que nos quiere separar de la comunión con Dios. Pero Cristo dijo, mi palabra es la verdad. Confía en Él. Él son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo y nuestras dudas en fe. Pero también la palabra de Dios es refugio en las pruebas. Es refugio en las pruebas. Por eso el grupo de los Gedeones internacionales reparte Biblia en los hoteles, en los restaurantes, en los asilos, pero especialmente en los hospitales. Ahí en la cabecera del enfermo le ponen si no es una Biblia completa, un Nuevo Testamento. Porque cuando están en el dolor, cuando están con la angustia de la enfermedad, la tristeza y aún esperando la muerte, muchos han encontrado paz en su alma leyendo partes de la bendita palabra de Dios. No sé si a ti te ha pasado eso. Nuestro problema es que no sabemos usar nuestra arma, no sabemos usar nuestra Biblia. Sí, y entonces si no la sabemos usar, por eso el enemigo con eso mismo nos da nuestro garrotazo en la cabeza. El diablo quiso confundir a Cristo con la misma Biblia. El diablo que le dijo a Cristo, ¿tu Biblia qué dice? Que aunque estés en la parte más alta y te puedes aventar de cabeza, no te va a pasar nada, porque tu Biblia dice que ángel levantará porque tu pie no tropieza en piedra. El diablo mencionando exactamente las Escrituras a Jesucristo. Así que, ¿y nosotros? Que no somos dioses. ¿Qué tanto, verdad, puede usar el diablo tu Biblia para perderte? La palabra de Dios es refugio en las pruebas. Pudiéramos estar perdidos como naufragos. Hay gente que están, los marinos pierden el control, pierden la mente en alta mar, no saben dónde están. No saben si vienen para México o si vienen a un puerto mexicano o van rumbo a China o Japón o Rusia o Cuba. Se perdieron. Y más cuando hay tempestad. Pasan meses perdidos y a punto de morir. Cuando de repente ven un faro alto, una luz dando vuelta y con el color de la bandera mexicana, no saben qué alivio, no saben que vuelven a la vida y ya se dirigen a ese puerto y ahí los atienden. Así es la Biblia, así es la palabra de Dios. Naufragos en el mar y aún perderlo todo, hasta el aliento, pudieran estar hambrientos como un niño sin hogar, y sabemos que su palabra siempre nos sostendrá. O como aquel que se pierde en la montaña. No sé si ustedes saben, hay un mal de montaña. No sé cuánto conoces el mal de montaña. Que hay conocedores, expertos de la selva lacandona, y se meten y se introducen a lo más profundo de la selva, y de repente ya no saben por cuál camino regresar. Mal de montaña. Y si alguien no los salva, se mueren o se los comen los tigres. Por eso algunos llevan una brújula, ¿verdad? Una brújula es como un reloj. Ahí te muestran si están en el norte, están en el sur, están en el oriente, están en el poniente, en qué lado entraron y en qué lado pueden salir. La brújula. Pues la brújula de todo pecador que anda en el mundo desorientado es la bendita palabra de Dios. Es el que nos dice por qué estamos aquí, qué pasa al final y qué pasa después de la muerte y qué podemos hacer ahora para determinar nuestro mejor destino. La brújula del perdido en este mundo, la bendita palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amadas y amados, quedamos completamente expuestos ante la mirada de Dios y ante nuestra propia conciencia. Vemos el interés de Dios por nosotros al darnos la Biblia.
Tanto interés tiene Dios en buscar a Adán y Eva y en buscar a nosotros que estábamos perdidos. Y por si fuera poco, envió su único hijo al mundo para que sufriera y muriera en una cruz horrenda para que nosotros pudiéramos vivir y no ir al infierno eterno. Y por si fuera poco, ordenó sus santos varones que escribieran su voz, su palabra, su conciencia, su persona, su personalidad de Dios. Aquí está en la palabra. Tanto interés de Dios por ti, tanto amor de Dios por ti, por nosotros. Y nosotros ahora, ¿cómo estamos respondiendo a ese interés que Dios tiene por ti? Porque a lo mejor ya tienes dinero, tienes trabajo, tienes bienes, tienes salud, tienes juventud. ¿Piensas que no necesitas de Dios? ¿Piensas que Él se le puede seguir cuando se puede, cuando se quiere? No, había que reflexionar. Este mes de la Biblia deberíamos nosotros sacar lo mejor del provecho de la Biblia. A ver cuántos el último domingo de agosto ya se aprendieron la tabla de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque muchos dicen que son guerreros espirituales y no conocen ni las tablas de los libros de la Biblia, buscando a Habacuc antes de Génesis. Eso muestra que no conocen su arma. Entonces, la fe es práctica, la doctrina es práctica, no es teoría. Veamos el interés de Dios por nosotros al darnos la Biblia para buscar en ella el consejo que necesitamos en cualquier situación que te encuentres. La Biblia tiene una respuesta, no importa la condición en que estés. Es por eso que en la palabra del Señor encontramos la dirección correcta. La dirección correcta, ¿en qué dirección voy? ¿En qué dirección me dirijo? ¿En qué dirección va mi vida, mis planes, mis proyectos? La juventud tiene muchos planes, pero todos esos planes van dirigidos correctamente hacia Dios. Hay muchos planes, hay muchas direcciones. El enemigo tuerce los caminos. Pero también en la Biblia encontramos promesas. Hay miles de promesas en la Biblia que tú no conoces y que son para ti. Y como no lo conoces, las ignoras y entonces vives como aquel limosnero y mendigo que andaba pidiendo limosna en la calle de San Cristóbal, haraposo, 6 meses sin bañarse. Y de repente se le acerca un señor y le dice: hasta que te encontré, te ando buscando, porque somos parientes. Traigo un mensaje. Un notario me localizó y me dijo que tu padre que falleció, dejó en su testamento una gran fortuna. Te dejó 3 millones de pesos. Y el limonero se rió. No me estés molestando. Está bien que estoy así haraposo, pero no me estés enojando. Te estoy diciendo la verdad. No te creo. Yo estoy así para morir pobre. Pues entonces yo te voy a tener que llevar a la fuerza. A la fuerza lo llevaron ante el notario. Y el notario le leyó el testamento. 3 millones de pesos. Él no lo sabía. Él no lo sabía. Que era millonario y vivía como pobre. Cambió el destino cuando le abrieron los ojos y cuando le dieron a conocer el testamento de la notaría. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Teniendo un Dios poderoso, rico en el sentido espiritual, que todo lo puede, que nos da el gozo de la salvación, que nos da el valor para seguir adelante, que los problemas no nos pueden echar para atrás, que al contrario le amamos con todas nuestras fuerzas porque Él nos amó primero y que Él nos manda a dar una instrucción, pero luego nos recompensa con muchas promesas aquí y por toda la eternidad. Pero no lo sé porque no escudriño su palabra. Aquí está escondida esas promesas y ando cayendo y levantando con las alas caídas. Porque todas las promesas de Dios son en sí, es para nosotros, para la gloria de Dios. Sí, eso dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí,
y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nada puede volver más ciertas las promesas de Dios que sean dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no nos miente. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se contradiga. Cada promesa va acompañada, por supuesto, de un requisito. Si tú quieres tener algo que valga la pena, una promesa hermosa, grandiosa, pues hay un requisito, ¿verdad? No cae tan fácil. Sí, por lo menos tienes que preocuparte temprano para leer las Escrituras, ¿verdad? Sí, cada promesa va acompañada de un requisito que nosotros debemos cumplir. Por ejemplo, aquí le dicen a Josué 1:9, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que no se aparte de tu boca y tu mente este libro de la ley, y si así lo haces, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. ¿Para qué Josué? Para que Josué fuera prosperado en todo lo que él hiciera y todo le saliría bien. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Que no se apartara de su mente y de su boca la bendita palabra de Dios, el libro de la ley. Es parecido a lo mismo que leemos en lo que ustedes los diáconos leen aquí en la hora de la ofrenda, ¿no? Cuando levantan las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Eso de Malaquías, ¿qué? 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en tu casa, y solo así puedo abrir la ventana de los cielos, derramaré ante ustedes bendición hasta que abunde y sobre. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para que haya alimento siempre en tu casa y para que se abra la ventana de los cielos y para que Dios pueda derramar bendición hasta que sobreabunde? ¿Cuál es el requisito? Traer los diezmos al alfolí. Así que, amadas y amados, yo le invito a buscar estas promesas, no solo buscarlas. Una vez que le encuentre las promesas en la palabra, pedirlas, porque son para ti, son para nosotros. Porque el mismo Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se abrirá, pedid y se os dará. Así que para que te dé la bendición de Dios hay que pedirlo, pero muchas veces pedimos mal. ¿Qué más dice? Búscale para que encuentres. Pues si no buscamos a Dios en la presencia de Dios, pues ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Dónde está Dios que ya me abandonaste? No, yo no te he abandonado, tú te me abandonaste, tú te alejaste de mí. ¿Y el que llama? Cuando tocan en la puerta de una casa donde está habitada, ¿qué pasa? Le abre la puerta, ¿no? Pero si tú quieres hablar con las personas y nunca tocas, ¿se te va a abrir? Pues a Dios también. Solamente que en la forma de pedir está la forma de dar. Lo que le acabo de leer está en Mateo 7:7-8. Pero también quiero hacer la invitación de usted a esforzarse con la ayuda del Señor, a cumplir los requisitos para ser digno de las promesas. No recibimos porque actuamos. No recibimos porque actuamos o pedimos mal, ¿verdad? Ya dijimos en la clase, si sembramos mal, cosechamos mal. Si sembramos poco, cosechamos poco. Si siembras desamor, abandono e ingratitud en tus hijos por largos años, eso vas a cosechar, ¿verdad? Si no sembramos, pues no esperemos que se cumplan esas promesas de nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo la iglesia de Macedonia. ¿Sabes qué hizo la iglesia de Macedonia?
Cuando Pablo mandó a suplicar, cuando los misioneros pidieron una ayuda porque estaban pasando por una crisis económica, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sí, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros con voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8, 3 al 5. Cuando supieron los hermanos de Macedonia, Asia Menor, que había una gran necesidad en el colegio apostólico y en los misioneros, hicieron una colecta. Y dice ahí que dieron con gozo, con alegría, y aún dieron aún más allá de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Quiere decir que hasta a lo mejor lo que era para sus alimentos, tortillas, lo dieron. ¿Y saben qué dijeron? Por favor, hermanos, Pablo y los demás, por favor, les ruego que nos consideren un privilegio participar en este servicio. Estaban suplicando que le recibieran su donativo, sus ofrendas y sus siembras, porque sabían que en la medida que dan, regresaba la bendición de muchas formas y maneras. Por eso dice que más bienaventurado es dar que recibir, porque solamente dando es como se recibe. Gloria a Dios, porque todo eso está en la bendita palabra de Dios. Sí. No seamos del tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. No seamos el tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. Ya estoy bien, ¿verdad? Me conformo. No quiero más. Ya soy salvo. Espero únicamente mi lugar que Dios tiene preparado. Aquí no me interesa ni evangelizar, ni testificar, ni aprender, ni discipular, ni participar en la iglesia, nada. No seas del tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. Sí sé que hay muchas promesas en la Biblia para mí, pero no las recibo porque no quiero hacer la parte que me corresponde. Quiero yo bendición, de veras. Quiero más bendición, más salud, más trabajo, más dinero, más bienestar. Pero así que Dios no me quiere comprometer porque no tengo tiempo. Sí, así estoy bien. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, pero solamente para los que le aman. A los que le aman, a los que aman a Dios. Se ama a Dios sirviendo a su pueblo. Se ama a Dios amando al enemigo, al prójimo, al hermano, a la hermana que ha hecho mal. Se ama a Dios participando en su reino, en su iglesia aquí en la tierra. Sí. ¿Quiénes son los que más conocen a Dios? Son los que más saben de Él y los que aman. Los que guardan con la ayuda de Dios los mandatos de Jesús. Pero qué hermoso saber que también en la Biblia encontramos fortaleza. Fortaleza. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes decaído? ¿Te sientes angustiado y preocupado? La presencia de Dios es tu fortaleza. Pídele en oración. La Biblia lo dice. Sí. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Muchos dicen que es una dolencia maligna que te llena de estrés, de inseguridad, insatisfacción y de preocupación extrema que hasta te quiere morir. Entonces debemos entender que Dios es nuestra fortaleza. No debe haber ninguna situación que nos derrumbe cuando tú sabes que Dios es el dueño de todo. Él hace posible aún a las cosas imposibles. Si Él es nuestra luz, nuestra armadura, nuestra roca, la fuerza de nuestra salvación, Él es nuestro castillo,
Entonces, Él es nuestra fortaleza. En Dios está el buen consejo, la inteligencia, el poder. Entonces tenemos que utilizarla, ¿verdad? Apropiarnos de las verdades eternas que están escritas, que están cerca de ti. Sí. Caleb, Josué y Caleb, ¿se acuerdan de Caleb? Confió en las promesas de Dios y de ella provino su fuerza. Josué 14:2. Vendrán situaciones, pero si hacemos buen uso de todo lo que Él nos ofrece, día a día nuestras fuerzas serán renovadas. Necesitamos renovar nuestras fuerzas en Dios. Necesitamos renovar nuestra fortaleza en Dios. Porque como de repente que se acaba, ¿no? ¿Verdad? Ahorita te cargas tu batería espiritual y ya vienen los problemas, las pruebas, las luchas, los trabajos de lunes a viernes, apenas llega el sábado y había que renovar nuevamente, ¿verdad? Como algunos carros eléctricos que hay que andarlos conectando a la batería porque no te dejan el camino. Sí, entonces Él nos ofrece día a día nuestras fuerzas tienen que ser renovadas y seremos más que vencedores. Dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Dónde se encuentra eso? Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado. Dios conoce nuestro cansancio. Si es físico, Él puede corregir nuestras debilidades físicas. Si es cansancio del alma, tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, también puede corregirlo y sacar el mal que está ahí. Es el taller del enemigo, ¿verdad? El taller del enemigo es tu alma, tu mente, tu corazón, ¿verdad? Ahí trabaja el enemigo, el alma. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde podremos tener fortaleza? ¿De dónde podremos tener el consejo divino? Nuestra vida está sin dirección y sin visión. Sin dirección quiere decir, no sé qué me espera mi fe. No sé qué espera Dios para mí. En 5 años, ¿qué tanto más estaré yo activo en la fe de la palabra de Dios o seguiré igual? La visión de Dios debe ser mi visión. Levantando la vista a Cristo, veía a la gente como que andaban dispersos, como tenían pastor. Entonces Él dijo, oren para que Dios envíe más obreros a su mies. La mies es mucha. La visión de Cristo fue compasión por las almas perdidas. Gloria a Dios por la Biblia. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque no nos dejó sin rumbo, sin dirección, sin manual. No nos dejó sin manual, ¿verdad? La operación del buen vivir está en la palabra de Dios. Funciona de muchas maneras. La ley de Jehová es perfecta, que convierta al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso dice el salmista en el Salmo 19:7. En el Salmo 19:7, ¿saben qué dice Dios? La ley de Jehová, o sea, la Biblia, es perfecta, que convierte al alma. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido perfeccionados en nuestra alma por la palabra de Dios? Es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo me admiro de hombres y mujeres que no fueron a la escuela, que no saben leer, pero ¿cómo es que Dios los ha usado su espíritu? Y que tienen palabra de autoridad y de poder que cuando predican, la gente pasa llorando, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo aprendieron? Bueno, aprendieron oyendo. Aprendiendo oyendo, les dijeron la palabra, repitieron. Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Quién puede convertir esta alma, este corazón bastante complicado? Nadie. Perverso el corazón y muy complicado, dice Dios. ¿Quién le entenderá? Porque ahorita dice una cosa, al rato dice otra cosa.
Ahorita se compromete con algo, al rato dijo, yo no me he comprometido con nadie. De la abundancia del corazón habla la boca. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, es decir, al que no tiene conocimientos intelectuales. Una persona humilde y sencilla, pero en las manos de Dios, cuidado. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Juan? Mal hablados, del vulgo, del pueblo. Pero la gente después se admiraban de ellos. ¿Dónde aprendieron estos varones, estos señores? Si eran lo peor, la escoria de la sociedad. No les quedó duda y tenían que reconocer que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían andado y estado con Jesús. Y las palabras de Jesucristo cambió el sentido de su vida para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No te quedes, no te menosprecies, no te desanimes, no digas, no puedo. Sí puedes. Todos podemos en este mundo. Todos, todos, todos. No hay nadie que no pueda, porque eres criatura. Fuiste hecho a la imagen de Dios. Tú puedes. Y más si te comunicas, te relacionas, te identificas con Dios, Él te puede revelar, te puede levantar para hacer grandes cosas. Créele a Dios y a su palabra. Así que esta Biblia revela la mente de Dios. La Biblia revela la mente de Dios y también revela el estado moral y espiritual del ser humano. El camino de salvación. Muestra la Biblia el camino de salvación. Pero también muestra el camino del pecador no redimido. Pero también da la felicidad y las bienaventuranzas al creyente. Sus doctrinas son santas. Sus preceptos y sus principios son obligatorios. Y predicar. Sus historias no son cuento de hadas, son historias verdaderas. Sus decisiones que están en la Biblia no cambian, porque Dios no es de dos caras. Lee la Biblia para ser sabio. Lee para ser sabio. Créele para estar seguro. Practícala para ser santo. Hoy en la clase vimos los 3 tipos de santidad. Santidad posicional, santidad progresiva y santidad. ¿Cuál es la tercera? Perfecta. Santidad posicional, desde el momento en que tú aceptas a Cristo y perdonó tus pecados, ya puso tu nombre en el libro de la vida y eres santo. Tu posición en Cristo, ese es un evento. La santidad progresiva es un caminar con Cristo a diario. Es progresiva, vas de menos a más. No puedes ser santo de la noche a la mañana. Y eso durará hasta que mueras o hasta que Cristo venga. Y la santidad perfecta es cuando estemos cara a cara a Dios en su gloria eterna. Cuando este cuerpo carnal y mortal queda y somos vestidos del hombre espiritual, del cuerpo espiritual. Ahí llegarás hasta que lleguemos a la altura un día al varón perfecto. Entonces, cree la Biblia para ir avanzando en su santidad. Son obligatorios. Léelo para ser sabio, créele para estar seguro. Es luz que dirige la Biblia. Es pan de vida y nos sostiene. También consuelo que nos alegra. La Biblia también es mapa del viajero para que sepa dónde vas. Ahora con el GPS ya casi nadie se pierde, ¿no? Vas en una ciudad, tú vas que tener la dirección con tu GPS en tu celular. Te lleva de la mano hasta que llegas a la casa. Pero hay que aprenderlo, ¿no? Pues la Biblia también es el GPS de la vida cristiana. En él no hay pierde, ¿verdad? Te lleva al puerto seguro. Es luz que dirige, pan que sostiene, consuelo que alegra, mapa que el viajero. Es un báculo para el peregrino, brújula para el navegante que ya se perdió. Es la espada del soldado. Es nuestra carta magna. La carta magna de los ciudadanos mexicanos es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
Pero la carta magna del cristiano es la bendita palabra de Dios. Sí, en la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y también las puertas del infierno descubiertas. Cristo es el tema general de la Biblia. El tema central de toda la Biblia es Jesucristo. Sí, debo ocupar mi mente, debe ocupar la mente, gobernar mi corazón, guiar mis pies, leerlos con lentitud, pero con frecuencia, pero sobre todo, meditarla y escudriñarla en oración. En oración. Esto es mina de prosperidad. Aquí está el tesoro. Es un paraíso de gloria. Es un río como fuente que salda de vida eterna, que refresca el corazón sediento y el alma hambrienta. Sí. Nos es dado en esta vida, sí, será abierto esta Biblia, el libro de la vida, en el juicio, y también serás recordado eternamente todo lo que tú hagas por la causa de tu Señor en esta vida. Esta Biblia trata del deber más grande, pero también habla de la recompensa de tu trabajo, de tu lucha, de tu esfuerzo por seguir a Cristo. Aquí menciona también tu recompensa. Por lo tanto, su contenido es sagrado. Lee tu Biblia. Leamos nuestra Biblia. No lo dejemos, no lo olvidemos. Es la que más cerca, es la que más cerca está de ti. Es la más cerca que Dios, que tienes de tu Dios, su palabra escrita, la revelación especial. Gloria a Dios. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie, amada y amado hermano en Cristo Jesús. Pedimos al Dios que abra tu vida, tu mente, tu corazón. Que seamos sensibles a las cosas de Dios. Porque lo que acabamos de leer no son palabras humanas. Viene directamente de la boca de Dios. Y si tú la crees y la obedeces, no serás defraudado. Pero si crees que esas son palabrerías, me temo que puedes sufrir. Dios nos bendiga, nos ayude para valorar lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dejado. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, recibe la honra y la gloria. Aquí estamos de pie, amado Señor, reconociendo nuestra necesidad espiritual, reconociendo nuestra humanidad, nuestras fragilidades, porque de muchas maneras te ofendemos, Padre bendito. Y ahora nos estamos confrontando con tu verdad.